Panolti. Bueno, estamos de regreso con ustedes para trabajar esta parte, ¿no? ¿Cómo lo vamos a... Cuando hacemos la conjugación con un verbo, ¿no? Con un verbo, utilizamos el prefijo de sujeto ligado. Por ejemplo, el verbo tequiti, el verbo tequiti es el verbo trabajar, ¿no? Y dice aquí, ni tequiti, ni tequiti. Entonces, su traducción es yo va, yo trabajo, ni te quiti, ¿no? Y esto va junto. Una de las características de la lengua náhuatl es que esta lengua, este idioma es muy aglutinante. Por lo tanto, aquí estamos juntando el prefijo de sujeto, que es el pronombre personal ligado, en primera persona, ni te quiti, yo trabajo. Ahora, movemos un poco este verbo tequiti con la segunda persona, que es tú, segunda persona. Entonces, aquí diríamos, tú trabajas, tú trabajas, ¿sí? Tú trabajas. Para él o ella trabaja. Este es un verbo regular, tequiti, es el verbo trabajar. En este caso no vamos a emplear este ki. Acuérdense, el ki es para esta parte, para los pronombres personales. Entonces, para decir o él o ella trabaja, solamente vamos a ponerle tequiti. Él o ella trabaja. En este caso vamos a ponerle como él trabaja, ¿sí? Él o ella trabaja. Ahora bien, también es importante aclararles a ustedes que aquí, por ejemplo, la primera conjugación que hicimos de ni te quiti, ni te quiti. Para hacer la traducción tenemos que pensar en español, en la gramática del español, ¿sí? No es lo mismo escribir en español que en náhuatl. Ahora les explico. En sí, aquí, si quisiéramos traducirlo de manera literal, aquí estaríamos diciendo yo. Este tequiti es el verbo trabajar. Trabajar. Entonces, aquí diríamos de manera literal, tal cual la traducción, por eso a veces es interpretación. Yo trabajar. Yo trabajar. Pero sabemos que en español no existe esa frase, no puede escribirse de esa manera. Entonces tenemos que hacer la interpretación tal como debe de ser en español. Entonces sería yo trabajo. Igual aquí, bajamos este mismo verbo en segunda persona, dice ti te quiti, tú trabajas. Ya hicimos la interpretación, traducción. Entonces aquí diría tú trabajar. ¿Sí? Entonces, esa es la aclaración, compañeros. Timoita.